Hola, buen día de nuevo. Vamos a continuar con este segundo parcial. Recordemos que les comenté en el video pasado que vamos a agregar en este segundo parcial tablas, gráficas e imágenes. Ya vimos el video, la clase pasada, cómo crear las tablas. Básicamente las vamos a crear en Excel. Pusimos algunas fórmulas y decimos que es importante recordar lo siguiente. La tabla, el texto de la tabla debe tener el mismo tipo de fuente, el mismo tipo de letra que el documento. Por ejemplo, tiene Times New Roman 10 y aquí también esto debe ser el mismo tipo de letra. Recordemos que la tabla la vamos a insertar pues en donde nosotros creamos conveniente. Para eso tenemos que leer el documento y donde creemos que ahí vamos a insertar la tabla pues la ponemos. En este caso particular, yo me di cuenta que aquí hablaba del nacimiento y bueno, se me ocurrió ahí poder insertar una tabla relacionado a la cantidad de koalas que nacen en los parques australianos, bueno, que nacieron supuestamente en los parques australianos el 2020. Los datos los inventamos, no pasa nada. El propósito, les decía, de este parcial es colocar tablas y gráficas más que volver a investigar. Entonces, recordemos también que, como les acabo de decir, lleva el mismo tipo de letra, va justamente abajo de un párrafo que esté relacionado. Antes de la tabla tenemos que hacer un pequeño texto diciendo que vamos a mostrar información en esa tabla, en la tabla 1, y arriba de la tabla se pone tabla 1 y una breve descripción. Si por acá nosotros pusiéramos, no sé, alguna otra tabla, se nos ocurre que aquí pudiera ir una tabla diferente, obviamente. Entonces aquí tendría que poner, por ejemplo, puedo poner ver tabla 2. O puedo poner la información se muestra en la tabla 2 o lo que sea. Pero antes tengo que decir que lo estoy dirigiendo al lector a la tabla 2. Y obviamente esta tabla va a ser diferente, pero en este caso lo voy a ejemplificar así. Y aquí tendría que decir tabla 2. Bueno, un poquito más abajo. Aquí tenía que decir, obviamente, tendría que decir tabla 2, una breve descripción y ya la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la tabla debe tener el mismo tipo de letra. Antes, la tabla debe estar insertada justamente en un párrafo, bueno, que esté relacionado con la información de la tabla. En este caso lo puse en el nacimiento. Luego después tienes que decirle al lector que lo vas a mandar a la tabla 1, o en este caso que lo estás mandando a la tabla 2, así tienen que estar numeradas. Luego que insertas la tabla, arriba va tabla 1, tabla 2, etcétera, y una pequeña descripción. Y recordemos que el formato APA de la tabla, en lo que son los títulos, nada más va la línea arriba y abajo y una línea hasta abajo donde termina la tabla. No va toda cuadriculada como sería más o menos esta tabla. Así no se puede poner la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera poner esta tabla, pues en formato APA tendría que ser de esta manera. Tendría que quitar todos los bordes, tendría que quitarle todos los colores. Y bueno, si estos son los títulos, le pondría, digamos, aquí, le pondría acá y finalmente pondría así. Esa es la manera en que tendría que mostrar la tabla. Pero bueno, nosotros estamos poniendo tablas con números. Acuérdense que las características de las dos tablas que tienen que agregar tiene su título, tiene una columna de donde van a describir, pues aquí puede ser ciudades, aquí puede ser instituciones, lo que sea. Luego tiene que haber una de cantidad, una de porcentaje y las sumas de ambos. Es decir, las dos tablas van a ser igualitas, nada más que con otra información. Por ejemplo, ¿qué otra cosa pudiera poner aquí yo sobre los koalas? No sé, a lo mejor se me ocurre quizás
Bueno, no lo voy a hacer de los koalas. Vamos a suponer que tú estás hablando del cáncer de mama. Para poner otro ejemplo, ¿no? Para que se te abra un poco más la mente. Entonces le podríamos poner personas diagnosticadas con cáncer de mama en México en 2020 también, lo vamos a poner así, ¿por qué no? En 2020, entonces, lo voy a hacer un poco más grande. Aquí en vez, obviamente, sería a lo mejor en el estado. Como va a ser en México, puedo poner estado, aquí le puedo poner a lo mejor, no sé, Sinaloa, Sonora, aquí le puedo poner Jalisco, aquí le puedo poner Michoacán, no sé, puedo seguir poniendo algunos estados, ¿no? Entonces la cantidad de personas diagnosticadas en Sinaloa pues fueron a lo mejor 30. La cantidad de personas diagnosticadas en Sonora en ese año fueron 180, no sé. El caso es que ustedes al final lo que tienen que hacer es tener dos tablas en su documento con la misma estructura. La descripción, la cantidad y el porcentaje. Dos tablas insertados aquí en su documento. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente cómo se crean las gráficas. Esto fue nada más para hacer el ejemplo. Voy a seguir trabajando con este ejemplo de aquí. Aquí. Esta es nuestra tabla. Y con esta tabla nosotros vamos a crear una gráfica. Miren, vamos a seleccionar nada más las dos primeras columnas. Esta es una columna y esta es otra columna. Sin el título, fíjense cómo no aparece ni parque ni cantidad, ni sin la suma. Nada más los puros datos. Estos datos de aquí los seleccionamos. Si hubiera sido más, pues los seleccionamos todos. Nada más lo que no voy a seleccionar es el de suma, ni lo que vienen siendo los títulos, ni el porcentaje tampoco lo voy a incluir. Estos de aquí nada más, los que están aquí. Nos vamos a ir aquí donde dice insertar y vamos a elegir una gráfica. Puedo elegir a lo mejor una gráfica circular o una gráfica de barras, que son las más comunes. Voy a elegir una circular. Le vamos a dar un clic y queremos así, o la queremos así como en 3D, o la queremos en anillo. Ustedes elijan la que quieran. Van a hacer una circular. De la circular elijan la que quieran. Yo voy a elegir, por ejemplo, no sé, esta de aquí. Le voy a dar un clic y ahí está. Entonces me sale esa gráfica. Miren ustedes cómo lo voy a mover un poco. Lo voy a hacer más pequeño. Miren cómo esa gráfica aquí dice, en este parque es lo que está pintado de azul, este parque es lo que está pintado de naranja, este parque es lo que está pintado de gris y así. Entonces, título del gráfico, el mismo de la tabla, el mismito, lo voy a copiar y le voy a dar un doble clic aquí y lo voy a pegar. Ahí está el título del gráfico. Ahora bien, aquí no salen las cantidades ni los porcentajes, no sale nada de esto. Si nosotros queremos mostrar esa información, me voy a ir a seleccionar aquí la gráfica. Y lo que voy a hacer, déjenme recordar. Le di un clic derecho aquí arriba de la gráfica, miren, arriba un clic derecho. Y le pongo agregar etiquetas de datos. Miren, ahí está. Como agregué la etiqueta, lo que me está poniendo son las cantidades. Aquí está. Lo voy a volver a hacer. Control Z. Selecciono la gráfica. Clic derecho. Agregar etiquetas de datos. Y ahí me aparecen las cantidades. Me aparecieron esas cantidades. Le voy a dar un clic derecho de nuevo. Y le voy a poner formato de etiquetas. Y aquí me da la opción de poner más cosas. Por ejemplo, puedo agregar el porcentaje. Y miren, aquí por ejemplo dice 18 equivale a 18%. Aquí fueron 30 nacimientos, equivale a 29%.
Aquí fueron 29 nacimientos y equivale. Puedo dejar nada más el porcentaje. Puedo seguir de nuevo poniendo la cantidad y el porcentaje. Y de esa manera ahí me queda mi gráfica. Puedo modificar esta cantidad. Por ejemplo, si aquí pongo que fueron 50 nacimientos, todo se modifica. Los porcentajes, la suma, porque es una fórmula, y automáticamente también se modifica mi gráfica, ya que está sacando los datos de esta tabla. Si aquí le pongo a lo mejor 40, miren cómo la gráfica se va a modificar y se modifica todo. De nuevo lo voy a volver a hacer rápidamente. ¿Cómo sacamos la gráfica? Recordemos, vamos a tomar nada más estos datos de aquí, sin tomar la suma, sin tomar el porcentaje y sin tomar los títulos. Insertar, gráfica, elijo la que me guste. Hace rato elegí esta, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. En título del gráfico voy a poner el mismo título de la tabla, le doy un doble clic aquí hasta que se seleccione todo y pongo el título de la tabla. Igual, clic derecho, agregar etiquetas, ahí se pusieron los números, clic derecho, formato de las etiquetas y ahí puedo agregar el porcentaje. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer con esta gráfica es lo siguiente. La voy a copiar, un control C, y la voy a pegar exactamente abajo de mi tabla que corresponda. Ahí está. Entonces le podemos poner la información de los koalas nacidos en parques en Australia del año 2020 se muestra en la tabla 1 y en la gráfica 1. Comprendemos, mandamos al usuario la tabla 1 y lo mandamos a la gráfica 1 y entonces esto mismo de aquí se lo podemos poner arriba a la gráfica. Le podemos poner exactamente arriba, pero aquí va a decir gráfica 1, información de los koalas nacidos en los parques de Australia. Ahí está. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de decir tabla 1, va a decir gráfica 1. Y aquí ahora ya no solamente al lector lo estamos mandando a la tabla 1, sino también a la gráfica 1. Entonces aquí también diría ver tabla 2 y gráfica 2. Si hubiéramos querido realizar una gráfica pero que no fuera de estas circulares, pudiéramos haber creado una que estuviera de barras. Hago lo mismo, selecciono aquí, insertar, podemos ponerlo aquí, esta de barras, le doy un clic, elegimos la que nos guste, puede ser en 3D, puede ser así, como sea. Voy a elegir esta, nada más porque me gusta, y sería exactamente lo mismo. Ponemos la gráfica aquí, esta la voy a mover para que no me estorbe. Título del gráfico, pues ya sabemos que sería esto mismo de aquí. Ahí está, título del gráfico. No dice las cantidades, recuerdan cómo, clic derecho, agregar etiquetas y ya me aparecen las cantidades. Clic derecho, formato de etiquetas y aquí podemos agregar, déjenme ver, formato de etiquetas. ¿Qué opciones nos da para agregar? Bueno, ya no me da el porcentaje. Bueno, estos datos ya no creo que sea muy conveniente ponerlos. Australia, pues aquí se repite, total. Bueno, lo vamos a dejar así en este caso particular. Ahí está. Entonces, si nosotros quisiéramos poner una gráfica, sería de esta manera. Abajo lo pondríamos justamente abajo de nuestra gráfica. Entonces aquí dijera ver tabla 2 y gráfica 2. Entonces aquí dijera tabla 2 y aquí arribita de la gráfica dijera obviamente gráfica 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes entonces? Obviamente en este ejemplo las dos tablas son iguales, pero ustedes es obvio que no van a tener dos tablas iguales, van a tener
una tabla con una información y otra tabla con una información distinta. ¿Qué es lo que van a agregar ustedes? 2 tablas y 2 gráficas. Van a agregar 2 tablas y 2 gráficas. Exactamente. Entonces, una de las dos gráficas tienen que ser diferentes. Por ejemplo, una de barras y una circular. O sea que elijan cuando vayan a generar la gráfica de una tabla, elijan una de las que están aquí. Y cuando vayan a generar la gráfica de otra tabla, elijan una distinta, de tal manera que me muestren 2 tipos de gráficas diferentes. Y eso es todo por esta clase. Nos vemos pronto y cualquier duda al respecto pueden comunicarse conmigo directamente. Nos vemos, hasta luego.